Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. A nombre de nuestra Iglesia Católica, les invitamos a escuchar el mensaje de hoy. Estamos metiéndonos en un tema de oración por los enfermos. Primero empezamos diciendo las oraciones que se podían hacer. Después seguimos diciendo cómo orar por sanación interior, por sanación física y los tipos de personas de enfermos por quienes se puede orar. Y ahora lo vamos a meter en cómo orar por los enfermos. Cuando yo voy a orar por los enfermos, aunque yo dije los 5 puntos que debo de seguir por la sanación física y cuando yo les expliqué cómo se ora por sanación interior, ahora les voy a explicar yo cómo tengo que estar dispuesta para orar por los enfermos. Ya no lo que voy a hacer, sino lo que yo tengo que vivir antes de orar por los enfermos. Primero que todo, yo no oro por ellos, sino con ellos. Y bien clarito lo van a dejar en su mente. Y van a pedirle a Jesucristo que desde su corazón salga esa necesidad de no orar únicamente por los enfermos, sino orar con los enfermos, para hacer al enfermo parte de la oración. Porque yo puedo orar muy lindo y mucha gente se puede sanar a través de mí, pero recuerden que es que el enfermo tiene que estar consciente de que yo estoy orando con él, que yo estoy orando por él, pero con él. Segundo, hacer mías las promesas del Señor. ¿Cómo así, Blanca? Bien sencillo. Les voy a recorrer unas 5 promesas del Señor. Ustedes se van a dar cuenta que lo que decimos es cierto. Si yo, persona que me he dedicado al ministerio de la oración, no conozco esto, yo voy a decir cualquier cosa y yo voy a hacer cualquier cosa, y en vez de hacerle favor a aquellos a quienes oro o con quienes oro, les estoy haciendo daño. Hay personas que se ponen a orar por alguien y le dicen, usted está sano, usted está sano. A mí me contaron un caso muy doloroso, no voy a decir dónde, pero fue un caso muy duro y lo traigo a relucir aquí porque ustedes y yo tenemos que ser conscientes de lo que hacemos cuando decimos que oramos por sanación. En X lugar, una joven se suicidó y una persona de esa comunidad, entre otras cosas, no fue una mujer, fue un hombre, y sacó a relucir porque después van a decir que ellas son muy exageradas, y fue un hombre. Ellos no son exagerados, ¿verdad? No. Creemos mucho. Ellos ni se arriesgan siquiera a veces. Entonces no pueden cometer errores. Pero en este caso fue muy duro, hermanos. Esa persona se fue a la casa donde estaba esa joven que se había suicidado y le dijo a la mamá de la muchacha, vamos a orar porque ella va a resucitar. Y empezó a orar, y empezaron a orar, y dejó convencida a la señora que la muchacha iba a resucitar. Ustedes no se alcanzan a imaginar el tremendote lío que se creó. Porque esa mamá, y yo vi personalmente a esa mamá, y a mí me pidieron oración personalmente para esa mamá. Esa mamá no quiere creer en Dios, esa mamá no quiere ir a la misa, esa mamá no quiere confesarse, esa mamá no quiere comulgar, porque Dios no le resucitó a su hija. Y fue por aquello que esa persona llegó a decirle a la mamá, en vez de hacerle mirar las cosas de otra forma distinta. Aquel día, aquella hora, en aquel momento Dios iba a llamar a esa joven. 1, 2, muy triste que la llamó, en medio de un instante tan doloroso. Tal vez para llamar la atención de la familia, yo no sé para qué lección querrá dar Dios, porque Dios de todo lo malo saca algo bueno. Y todo lo que pasa en la vida de nosotros es para bien de los que aman a Dios. Todo. ¿Qué estaría hablando Dios a través de lo que hizo esa joven? ¿Qué estaría hablando Dios? ¿A quién le estará llegando al corazón? ¿A esos padres que no le pusieron atención a esa criatura? Yo no sé. ¿A esos amigos que jugaron y destruyeron a esa criatura y no pudo con lo que estaba, donde se metió, lo que estaba haciendo? A un par de papás que tal vez ni criaron a su hija, sino que se crió como se crió. Yo no sé, es que puede haber muchas cosas, pero cuidado con las exageraciones. Tenemos que creer en Dios, pero tenemos que ser prudentes. Y tenemos que usar el discernimiento divino, no el discernimiento de nosotros. Porque como seres humanos nos podemos equivocar muy fácil. Y si usamos el espíritu de nosotros, hermanos, me dolió mucho eso, porque querían que yo en medio de un congreso que estaba dedicara tiempo para orar por esa pobre señora. Yo no tenía tiempo para dedicarle y darle toda una catequesis, toda una evangelización a la señora y gastar tiempo con ella para que perdonara a ese hombre, para que si estaba resentida con Dios que se llevó su hija, pues Dios se le iba a llevar de todos modos. ¿Cuándo? Yo no sé. ¿Cuándo? Sí sé, ese día, a esa hora.
pero se le iba a llevar. Ahora que ella se perdonara o se perdonaran en familia, si era que a esa criatura no le habían dado un buen trato. ¿Cuántos de nuestros jóvenes se quieren quitar la vida porque ya no pueden vivir en el manicomio en que viven, en el infierno en que viven, con papás gritándose, golpeándose, con hijos drogados en la casa? Entonces prefieren que se acabe todo. Y para mí, esas personas que mueren en un momento de eso, digo para mí, yo creo que le han pedido más perdón a Dios que cualquier otro y que se van más llenos de Dios que cualquier otro. Yo conocí un joven de unos, creo que 19 años en ese entonces, que tuvo una decepción amorosa y muy desesperado se fue y se tomó 25 pastillas para matarse. Pero no fue capaz de tirarse las 25 de una vez, sino que agarraba a una y le decía, Señor, perdóname, ya no puedo más, pum, se la tomaba. Y agarraba a otra, perdóname, Señor, es que ya no soy capaz, pum, se la tragaba. Hasta que dijo 25 veces perdón, ¿estaría perdonado o no? Y nos ponemos a juzgar que porque se suicidó no se va a salvar, que se condenó. Hombre, no nos mandaron a juzgar, nos mandaron a amar. Pero tampoco nos mandaron a hacer bobadas. Nos mandaron a hacer lo mismo que Cristo hizo. Ay, Blanca, y Cristo resucitó muertos. Sí, mi hermano, pero hay que saber cómo. Cristo se fue y le devolvió la hija de Jairo, y se fue y se encontró la viuda y le devolvió el hijo, y muchas cosas. Pero, ¿qué había allí en ese momento? Hizo ambiente de paz, cantidades de cosas. No es el caso en este instante meternos en eso. Simplemente les estoy diciendo, hay que creer las promesas de Dios y darnos cuenta que tenemos que trabajar con mucha prudencia. Primer promesa, Marcos 11:24. Crean que ya tienen lo que piden y así será. Será en futuro, y es palabra de Dios. Crean que ya tienen y así será. No dice así es, será. Hay que esperar el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios no es tu tiempo ni es mi tiempo. Los caminos del Señor no son tus caminos ni son mis caminos. Imagínense una persona que tuvo un gran accidente y Dios permitió ese accidente para que esa persona venga al Señor porque se había desviado, y Dios sabe que esa persona, si no tiene un tratamientico de dolor de unos 2 o 3 meses, no se va a arrepentir del todo y no va a venir a Él. Si ustedes y yo vamos y a los 2 días quieren que se sane, espere, mi hermano, el tiempo del Señor está haciendo cosas grandes en el tiempo de Él. Va a quedar sano, seguramente va a quedar sano. ¿Cuándo? Con el tratamientico que le dé el Señor. La voluntad de Dios, que no es la mía. Yo quisiera que todo el mundo se sane hoy, pero tenemos es que enseñarle a la persona. Segunda promesa, Juan 14:12. Todo el que crea en mí hará las mismas cosas que yo hago y más grandes todavía. Y eso lo tenemos bien claro en Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Cuando iban a entrar al templo, junto a la puerta de la Hermosa, que vieron allí el hombre paralítico. No es ningún cojo, es un paralítico. Y él pedía limosna allí en la puerta de la entrada. Y todo lo que le dijeron Pedro y Juan fue, ni oro ni plata yo tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y lo hicieron, ¿por qué? Justamente por lo mismo, porque creyeron en él, porque sintieron que ese hombre estaba recibiendo lo que le estaban dando de Dios, y el hombre salió saltando, brincando y alabando y dando gracias a Dios. Pero es que se necesita, hay que tener un gran discernimiento, y no decir cada tontería que se nos viene a la cabeza sin probar quién la está diciendo. La puedo estar diciendo yo, con mi espíritu, la puede estar diciendo Dios, o la puede estar diciendo el espíritu del mal. Si la digo yo no va a causar mucho daño, porque pues es una tontería que voy a decir, yo con mi espíritu. Porque no soy una persona mala que pero ¿qué tal si es el enemigo que se está metiendo? Uno tiene que tener discernimiento. Pero de todos modos dice, así será. Y dice, el que crea en mí hará en futuro. Tercera, Marcos 16, versos 17 y 18. Todo el que crea en mí pondrá las manos sobre los enfermos y se sanarán. Todo el que crea en mí, dice Jesús. Hermanos, hay que hacerlo creyendo en Él. Creyendo en Él. No creyendo en mí, ni en el poder sanador que yo tengo, ni en la experiencia de los tantos años que yo llevo, ni en que yo fundé el grupo de oración y pues tiene que pasar porque sí. Como ya se ganaron 3 o 4, pues yo tengo el don de sanación. Ya dije y vuelvo a repetir, todo bautizado tiene el don de sanación. No le haga raro que cualquier persona se sane a través de su oración, porque es Cristo sanando, usándole a usted como instrumento, pero no se tome los honores ni se eche el incienso, échelo para arriba, que llegue más lejitos. Mándelo al que le corresponde.
Y dele gracias a Dios para que usted pueda seguir siendo instrumento, porque si no nos cuidamos, no podemos seguir siendo instrumentos. Si no permanecemos unidos, imagínense ustedes, ahí están esos cables de la electricidad, allá están los tomacorrientes, ahí está esa lámpara. Esa lámpara está hecha para dar electricidad, sí, para transmitir luz. Pero si yo desconecto esa lámpara, ¿qué da? Nada. Pero fue hecha para eso, ¿sí o no? ¿Sirve o no sirve? Sí sirve. ¿La puedo conectar? Sí. Pero si no está conectada, ¿qué? Nada. Ahora, aún conectada, si no la enciendo, no da luz. Entonces, a ti y a mí nos conectaron por el bautismo. Si nos desconectamos, no transmitimos nada. 1. 2. Podemos estar conectados, pero si el Espíritu del Señor no enciende el switch, igual te quedas. Por mucho que te hayan llamado para dar luz y para transmitir la nación, si arriba no te prenden el switch, no te llega nada. ¿Queda claro? Pero recuerden que esa lámpara está conectada. Pueden encenderle el switch, pero si tiene el bombillo fundido, no sirve para nada. Ay, cómo nos tenemos que mantener para que seamos esos instrumentos de verdad. Instrumentos que valgamos la pena. Instrumentos de oro, de plata o qué sé yo, pero instrumentos que nos pueda usar el Señor en casos especiales. Y recuerden que en una gran fiesta no van a traer las ollas de barro. Una gran fiesta traen las cosas de plata y de oro. Yo no sé cuál seas tú, porque a cada uno de nosotros nos usa el Señor como Él quiere. Me hace mucha gracia cuando me encuentro por ahí, sobre todo jovencitos, y me oyen predicar y me ven cómo llevo el ministerio, y vienen emocionados, pero con una blanca. Yo quiero hacer lo que tú haces. Digo, inocente, no sabes lo que estás diciendo. Si supieras por dónde he pasado yo. Tú quieres pararte aquí y predicar como yo predico porque no sabes por dónde me han pasado. Ay, hermanos, por Dios, necesitamos ser purificados y lo lindo es que el Señor nos va purificando. A veces entendemos y nos reímos, pero a veces tenemos que llorar mucho rato. Si ustedes creen en mí, dice Jesús, y para yo creer en Jesús tengo que ser íntima amiga de Jesús. ¿Cuántos esposos dice que se casan, dice que van a vivir juntos, dice que van a tener hijos y que van a formar un hogar y el uno no cree en el otro? Entonces, ¿qué gracias, qué amistad es esa? Por eso esos hogares se rompen, porque no hay confianza, no hay comunicación, no hay diálogo, no hay intimidad. Por eso se dañan los hogares, aunque el uno y el otro decidieron casarse. Ahora, mi hermano, ¿cuánto crees tú en Jesús? Tiene que haber intimidad. Tiene que haber diálogo, tiene que haber comprensión, tiene que haber entendimiento, tiene que haber cariño, tienen que gastarse tiempo, tienen que decidirse a ser el uno del otro. ¿Y ya decidiste ser de Jesús? ¿Ya le gastas tiempo a Jesús? Y ya cuando tú ves un caso bien horrible y bien raro, y mucho cuidado, ay, se me ocurrió algo bien grande aquí. Hay mucha, eso tiene que ser cuando viene. Hay que agarrarlos cuando nos encienden allá el switch. Imagínense que hay gente por ahí que dice que ora por los enfermos y que se le pasan los diablos de los enfermos y las enfermedades de los enfermos. Yo no quiero hacer ministerio así, mi hermano. Si yo voy a ir a orar por uno que tiene el diablo y a mí se me va a pasar el diablo, olvídate que yo corro mucho rato de ahí. Ah, no, hermanos, qué tontos somos. Jesucristo no vino a coger los diablos de la gente para Él. Jesucristo vino a sacarlos y a ordenarles que fueran donde tenían que estar. Y unos de ellos le dijeron, déjanos entrar en los cerdos. Y como una concesión especial los dejó entrar en los cerdos. Y todos los cerdos se fueron allá y se ahogaron. Ahora, si se va a pasar a ti, ¿qué te va a pasar? ¿Cómo somos de tontos? Y queremos llenarle la mente a la gente de bobadas. Majaderos. Porque no encuentro otra para decirles. Hermano, no seamos tontos. ¿Quién va a querer orar por nadie sabiendo que la enfermedad del otro se le va a pasar a uno? Nadie. Yo no voy a querer. Entonces no hagamos bobadas para decir que tenemos mucho don de sanación diciendo que se nos va a pasar el espíritu del otro o que se nos va a pasar la enfermedad del otro. Jesús vino a sanar, no vino a pasar la enfermedad de un lugar para el otro. Valiente gracia. ¿Sí imaginan? Pasar los enfermos del hospital de allí para el hospital del otro. Ay, hermanos. Y todavía la gente es tan inocente y tan tonta que va a esos lugares y hacen grupos. En esta semana alguien me mencionó aquí algo por el estilo. Hay X grupo en X lugar, no me corresponde a mí decir los nombres, donde hacen muchos servicios de sanación y allí los dirigentes del grupo dicen que a ellos se les pasan los espíritus de los otros. Y la gente cree esa tontería y siguen yendo allá. Yo les vacío ese lugar.
Y nos hacen tremendo daño porque dicen que son católicos y que eso es renovación. Eso no es renovación carismática. Eso no es iglesia tampoco. Eso es tontería. Y los que están allí no saben ni dónde están parados. Y por eso los sacerdotes les da miedo a veces. Y por eso nuestros obispos les da miedo. Y por eso a veces hasta cierran grupos. Por 2 o 4 ilusos que no saben dónde están parados, ni saben quién es Dios, ni saben quién es Jesucristo, ni aquí vino Jesucristo, y quieren tirárselas de grandes haciendo ministerios de sanación. Y si esto me cuesta la vida, que me cueste la vida, pero Jesucristo murió en una cruz por la verdad. 4ª promesa. Mateo 18:20. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Palabra de Dios. Imagínense ustedes, nosotros reunidos en el nombre de Cristo, orando por los enfermos. Ahí está Jesús. ¿Cómo me van a decir que Jesús va a pasar la enfermedad de uno en otro? ¿Cómo me van a decir eso? ¿Qué es lo que saben de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que saben de Cristo? ¿En quién creen? El enemigo engaña. Y el enemigo va a buscar para engañar a nosotros, decíamos en otra enseñanza. Mateo 24:24. Hasta los que están sirviéndole al Señor, Él quiere engañar. Porque cuando nos tumba a nosotros, sabe que tumbó, ¡pum! Y ese ya no le va a servir más a Dios. Antes los prepara para que le sigan trayendo clientes a Él. Vean a ver si se dejan usar, déjense usar. Y nos puede usar a cualquiera, porque no podemos escupir para arriba porque nos cae en la cara. Yo he visto servidores de servidores, gente extraordinaria, inclusive personas comprometidas seriamente. ¿Y dónde andan? Pero hermanos, tiene que haber fidelidad de nosotros hacia el Señor, permanecer en el Señor, vivir para el Señor, ser uno en el Señor y darnos cuenta de que somos limitados y podemos pecar, podemos tener inconvenientes, necesidades, angustia, pero hay que buscar rapidito la ayuda. Si no la buscamos, nos torcemos. Eso es como un automóvil que empiezan a fallarle los frenos. Usted sabe que le está fallando algo, le siente algo raro, pero sigue, porque pues yo voy aquí con Dios, Dios me cuida, mi hermano. Llega la cosa esa, ya no trabaja más y ahí quedaste como un 3. Todo desbaratado, porque Dios me cuida, Dios sí te cuidó. No te moriste, pero ahí quedaste desbaratado por tonto. Si hubieras chequeado el carro a tiempo, si hubieras arreglado los frenos y no hubieras tenido un accidente. Él sí nos cuida, pero Él dice, a Dios, o dicen por ahí, a Dios orando y con el mazo dando. Cuidado, no seamos exagerados. 5ª promesa. Juan 15:16. Si permanecen unidos a Jesús y dan mucho fruto, y ese fruto dura, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre se los daré. Es decir, si permanecen unidos a mí, dice Jesús, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre se los daré, pero que el fruto dure. Es una característica grandísima. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o no. Queremos ser servidores del Señor, queremos vivir en el ministerio, queremos llevar a Jesucristo y eso está muy bien. Es que tiene que ser así. Estamos respondiendo a un llamado. Pero mi hermano, primero hay que estar unidos a la planta, porque el que no está unido a la planta se seca. Imaginémonos un árbol de naranja, una rama, un gajo bien grande. Está lleno de naranjas. Y esas naranjas están hermosas, están grandes, lindas, maduras. Llega un niño, pasa, se cuelga por coger una naranja, revienta el gajo. ¿Cómo se nota ese gajo el primer día? Bien, normal, verdecito, bonito. Nadie se ha dado cuenta siquiera que está reventado. Ahí están las naranjas lindas. ¿Y el segundo día cómo se verá? El segundo día empieza, como ya no tiene la savia, como ya no se está alimentando del árbol, empiezan a sentirse tristecitas las hojas, pero quizás todavía no se nota mucho. ¿Y el tercer día cómo se verá? Un poquitico más triste, ya empiezan a notarse. Y el cuarto, las hojas ya empiezan como a estar así, que se quieren caer. Y el quinto, miramos las naranjas y ya no están brillantes, ya se están poniendo opacas. Y el sexto, ya no están duras, sino que ya empiezan a sentirse así como así. Y el séptimo, hay un gajo de naranjas y hay unas naranjas, pero no están unidas al árbol, no tienen vida. Eso nos pasa a ustedes y a mí. Hermanos, si nos separamos del Señor, si ustedes y yo no somos personas de oración, personas que nos metemos dentro de la palabra del Señor, personas que creemos seriamente en Jesucristo y vivimos los sacramentos, y personas que tenemos una ayuda espiritual seria, me da mucha pena, hermanos, pero muy difícil que podamos tener un buen ministerio. Muy difícil. Sí ministran. Yo les pongo otro ejemplo. Vuelvo con el árbol de naranjas. Tú tienes un palo de naranjas en tu casa y yo tengo otro en la mía. Tú vives en tu casa
yo viajo mucho, no vivo en mi casa, voy y vengo. Resulta que tú le pones agüita todos los días a tu árbol, y yo le pongo cada que vengo. Tu árbol está verde, frondoso, lindo, y las naranjas son, pero de película, ricas, deliciosas, dulces. El mío tiene naranjas porque también tuvo cosecha, pero mis naranjas son apolismadas, chiquitas, flaquitas y ácidas, tremendamente ácidas. Los dos son palos de naranja, pero ¿cómo son los frutos? Ustedes y yo todos podemos estar en el ministerio. ¿Cómo son nuestros frutos? Si no estamos unidos a Jesús y si no permanecemos en Él y damos fruto, pero que el fruto dure. No es que yo oro por mucha gente y mucha gente se convierte. ¿Y dónde vuelve esa gente? Mi hermano, a las personas por quienes oramos, hay que darles muchas veces un seguimiento. Hay que orientarlas, tal vez no las vamos a seguir nosotros, pero las tenemos que orientar para que alguien las pueda ayudar y para que ellos sigan metidos en Jesucristo y vivan la vida de Jesús. Porque hay tanta gente que se sana y después dice, yo me fui de la iglesia católica porque allá eso no sirve, allá Jesús no actúa, allá dice que sanan pero no se sana la gente. Esa persona se sanó, se alejó del Señor, se le olvidó darle gracias al Señor, seguir en el Señor y volvió a enfermarse y un poquito peor. ¿A cuánta gente se le olvida darle gracias al Señor? Por ejemplo, cuando hay sanaciones del cáncer, recuerden que son células que se van reproduciendo. La persona, pueden decir los médicos, está perfectamente bien. ¿Y qué tal si por ahí en cualquier punto se quedó una celulita que no está sana? Y como dejaron de orar, como no siguieron en el tratamiento de oración, de buenas a primeras se reprodujo y un poquitico más grande. Y no es que Dios nos sana, Dios sana. Es cuánto seguimos nosotros en el Señor. ¿Cuánto enseñamos a la gente a vivir las promesas del Señor y saber que es al tiempo del Señor, como el Señor quiere, donde el Señor quiere? Si permanecen unidos a mí, dice Jesús, y dan mucho fruto, y ese fruto dura, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los daré. Daré otra vez en futuro. Hermanos, cuidado con el orgullo, cuidado con la vanidad. Cuidado con el egoísmo, en pensar que somos únicos y que si en mi grupo no me quieren, yo me voy a mi casa y en mi casa empiezo a engordar mis pollitos. Y después los pollitos la pican mi hermana o lo pican mi hermano. ¿Sabe por qué? O estamos unidos a la planta y permanecemos en comunidad y somos iglesia y damos frutos en nuestra iglesia, o de buenas a primeras, lo que tenemos no sirve. Y punto final, el punto 3. El primero fue hay que orar con ellos. El segundo fue hacer mías las promesas, necesario para que un servidor que ora por sanación viva. Y el tercero es rechazar la duda. ¿Cómo así, Blanca? Bien sencillo. La forma de Satanás defenderse con nosotros es metiéndonos dudas. Dudas. Tú no sirves para nada, tú no vales para nada, mira lo que eres, ya volviste a pecar, ya caíste en lo mismo. Lárgate de aquí que no te quiero ver. Chao. A mí me respetas porque yo soy de Cristo. Una duda que llega, se la entrego a Jesús. Hay que echarlo. Hermano, yo recibo en mi casa al que a mí me gusta recibir y abro la puerta al que quiero. El otro viene a meterse, lo echo. Échenlo. Una duda que llega a su corazón, sáquenla. Griten, Jesús, 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 Jesús de Nazaret, Jesús hijo de María de Nazaret, ten misericordia de mí. Jesús, derrama sobre mí tu sangre divina. Sangre preciosa de Cristo, cúbreme. Sangre preciosa de Cristo, cubre mi casa, cubre mi familia, cubre mi comunidad, cubre mi iglesia, cubre mi parroquia, cubre mi ciudad, cubre mi país. Jesús, derrama tu sangre sobre mí. Hermanos, al nombre de Jesús, cielo, tierra y profundidades se postran. Tenemos las armas. Si las sabemos usar, podemos defendernos, porque el que gana la batalla es Jesús. Claro que la gana en nosotros y con nosotros, pero es Él el que la gana, no somos nosotros, es Él. Entonces, termino con Santiago, capítulo 1, en los versos 6 y 7. Está hablando de pedir sabiduría, y ustedes y yo, servidores que estamos en el ministerio de sanación, tenemos que pedir sabiduría a montones, y la buena, la sabiduría de Dios. Y dice allí en esos versos, Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7, dice, pero tienen que pedirla con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado al otro. El que es así no debe pensar que va a recibir nada del Señor.
palabra de Dios. Hay que pedir sin dudar. ¿Hay que pedir qué? Llegó la duda, échala. Usa el atomizador ese, como el flit, la cosa esa para los moscos. Écheselo a mi hermano rapidito. ¿Y sabe cómo es? Jesús, Jesús, y Jesús, y Jesús, y sangre de Cristo cúbreme, y Jesús lléname de tu poder, Espíritu Santo inúndame. Tómame, Señor, tómame. Y en vez de gastarle tiempo al otro, gástele tiempo a Jesús. Usted se pone a pensar, y me está atacando el diablo, y entonces el diablo no me va a dejar tener vida, y entonces, ¿qué diablo ni qué diablo? Jesús, y Jesús, y Jesús, para que el diablo se tenga que ir, porque ahí está atacando. No dice que anda como león rugiente bregando a ver a quién devora. Vea a ver si se deja devorar, es culpa suya. Cierren sus ojitos, por favor. Jesús, gracias porque tú nos dejaste las armas que tenemos que usar y porque nos enseñaste que no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra espíritus del mal. Señor, hoy colocamos en tus manos divinas nuestra vida, nuestro ministerio, las personas que nos han ayudado espiritual y materialmente a permanecer en él, y muy en especial, nos entregamos para que tú hagas en nosotros y de nosotros lo que tú quieras, para ser tus verdaderos instrumentos, esas personas dóciles y obedientes, al mismo tiempo que fieles a ti y a lo tuyo. Santísima Virgen, gracias, porque nos ayudas a permanecer en Jesús. Gracias, Madre, porque nos cuidas en cada momento. Gracias, porque estás con nosotros. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.